Bueno, no sé si hay preguntas para dar tiempo a compañeros. Pues me la pueden hacer ahorita para antes de avanzar. Bueno, Una entonces, consulta. Buenas tardes, licenciado. más tarde. Eh, no sé si nos puede enviar esta grabación de Zoom para retomar los datos y poderlos repasar. Sí, sí, yo los guardo Ujú. los enlaces Para los ver si... subo a la, Está bien. bueno, no sé si los de la tutoría pasada también la subí, ¿verdad? Entonces, Ajá. Sí, subo es un recurso, para repasar más que todo porque por las fórmulas y los procedimientos. sí, y mando las diapositivas también, Exactamente, sí. pero en Ujú. PDF las mando. Ok. Está bien, licenciado. Muchas gracias. Es Buen más día. fácil las visualicen en PDF. Exactamente, sí. Gracias. Bueno, bien. Me voy a esperar un minuto más para iniciar. Entonces la segunda tarea la voy a, hasta mañana en la tarde o en la noche, tarde-noche, la voy a estar mandando la segunda tarea, ¿verdad? Subiendo, no mandando, sino que subiendo al campus virtual. La tarea que tenemos que presentar hoy, Lick, es hasta qué hora nos da tiempo. Bueno, todo el día tienen hasta medianoche, ¿verdad? Antes de medianoche, un poco. Muchas gracias. Bueno, Lick, ¿será que se puede organizar los grupos? Porque hay, bueno, hay algunos que no nos conocemos para que nos sea más fácil trabajar ya en la segunda guía. Ya son 4, ya seríamos 4 en el grupo y es más fácil que individual. bueno, es que casi no estoy acostumbrado. Prefiero por afinidad, ¿verdad? Pero mm, bueno, como no se conocen, Licenciado, una pregunta. pero vamos a ver. O Li- trabajan individual, no sé, aunque se ayudan en grupos, se Licenciado, diga. ¿es obligatorio trabajar en grupo o siempre podemos trabajar individual? No, como quieran. Sí, porque para mí es mejor estar individual. Solo que me escriban los que quieren estar en grupo, la cosa es que se puedan comunicar entre ustedes, ¿verdad? Yo prefiero por afinidad que ustedes armen los grupos, pero eso es lo que acostumbro, porque se conocen, pero solo que me comunican los que no tienen grupo, a ver si y que se pongan de acuerdo y yo les daría el número de teléfono de para cada quien, pues, del grupo, para si quieren, ¿verdad? Y ustedes tienen que comunicar entre ustedes. O voy a dejar abierto el chat para que ustedes se organicen, ¿verdad? Por eso, si los que quieren tener un grupo a trabajar con alguien más, voy a dejar abierto el chat de WhatsApp. Bueno, sí, eso voy a hacer, ¿verdad? Entonces, si quieren, porque ya es entre ustedes tienen que hablar, ¿verdad? Para conformar el grupo. En realidad no me gusta formar yo, y más porque estos temas, más por la naturaleza, ¿verdad? Que estos números. Bien, entonces la puntuación Z, si el valor de que se analiza
es menor que la media, va a dar negativo. Y si es mayor que la media, va a dar un número positivo, ¿verdad? Entonces, es la diferencia que va a dar al convertir puntuación Z a un valor, ¿verdad? O sea, con la puntuación Z necesitamos el valor del dato más la media de la población de ese dato, ¿verdad? Que nos están dando entre desviación estándar de la población de ese dato. Esos datos todos nos los tienen que dar, ¿verdad? Entonces, las puntuaciones Z son medidas de posición en el sentido que describen la localización de un valor en términos de desviación estándar en relación con la media. Una puntuación Z de 2 indica que un valor está a 2 desviaciones estándar por arriba de la media. En tanto que una puntuación Z de menos 3 indica que un valor está a 3 desviaciones estándar por debajo de la media. Entonces esa es o sea, la puntuación Z nos mide el valor que está arriba o abajo de la media. Positivo es que está arriba y negativo es que está abajo. O sea, da el valor exacto en proporción con respecto a la media, ¿verdad? Los cuartiles y los percentiles también son medidas de posición, pero se definen de forma distinta que las puntuaciones Z y son útiles para comparar valores dentro del mismo conjunto de datos, dentro del mismo conjunto de datos o entre distintos conjuntos de datos. Cuartiles y percentiles. Aprendimos que la mediana de un conjunto de datos es el valor que está a la mitad, ¿verdad? De manera que el 50% de los valores son iguales o menores que la mediana y el 50% de los valores son mayores o iguales que la mediana. Entonces el cuartil y percentil, así como la mediana divide los datos en dos partes iguales, los tres cuartiles denotados por Q sub 1, Q sub 2 y Q sub 3, que se refiere cuartil, ¿verdad? Dividen los valores ordenados en cuatro partes iguales. Los valores están ordenados cuando están acomodados en orden. He aquí las descripciones de los tres cuartiles. Primer cuartil, separa el 25% inferior de los valores ordenados del 75% superior. Para ser más precisos, al menos el 25% de los valores ordenados son menores o iguales a Q sub 1 y al menos el 75% de los valores son mayores o iguales a cuartil 1, ¿verdad? Q sub 1 a cuartil 1. Segundo cuartil es igual a la mediana, separa el 50% inferior de los valores ordenados del 50% superior. Y el tercer cuartil separa el 75% inferior de los valores ordenados del 25% superior. Para ser más precisos, al menos el 75% de los valores ordenados son menores que Q sub 3 y al menos el 25% de los valores son mayores o iguales a cuartil 3, Q sub 3, cuartil 3, ¿verdad? Que esas son las notaciones, cuartil, Q mayúscula, su índice, ¿verdad? Ejemplo, aquí con una gráfica de campana se puede ver estos cuartiles, ¿verdad? Es decir, el cuartil 1 se refiere a lo que está, es la parte blanca, ¿verdad? La primera de esta gráfica. Ese es el cuartil 1. El cuartil 2 abarca de donde termina el cuartil 1 hasta donde empieza el cuartil 2, es decir, cae en la mediana. El cuartil 2 separa el 50% inferior menos el 50% superior. Y el cuartil 3, aquí está visualizado en esta gráfica, es decir, abarca el 75% de los datos menores a incluye los 75% de los datos del conjunto, ¿verdad? Esto como una gráfica de campana. Entonces aquí vuelve a explicar que el segundo cuartil es precisamente la mediana. El primer cuartil es el valor por debajo del cual queda un cuarto. Un cuarto de todos los valores de la sucesión ordenada, y el tercer cuartil es el valor por debajo del cual
quedan las 3/4 partes, 75% de los datos. Ve con una gráfica, el cuartil 3 abarca el 75% del total de datos. Ahora, fórmulas para hallar cuartiles. 1, 2 y 3. Cuando n es par. Cuando n es par, el cuartil 1 va a ser igual. 1 por n sobre 4. El cuartil 2 va a ser 2 por n sobre 4. Y el cuartil 3 va a ser 3 por n sobre 4, donde n es la cantidad de datos que se analiza. Ejemplo. Pero esta fórmula es cuando la cantidad de datos es par. Ejemplo, dice, hay cuartiles 1, 2 y 3 para los pesos en libras de 10 alumnos de una sección de inglés. O sea, aquí están dados los pesos, ¿verdad? 160, 150. Entonces hay 10 datos acá, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No los leo para que avancemos. Entonces, primero se ordenan de menor a mayor. El menor es 100 y el mayor es 210. Estos 10 datos se ordenan, ¿verdad? Como el número de datos es par, 10, ¿verdad? Par es que se pueda dividir exactamente entre 2. Se aplican fórmulas correspondientes para número par. Cuartil 1 sería 1 por n sobre 4. 1 por 10 sería 10 entre 4, 2.5. Entonces, si lo redondeamos a la posición más alta, sería 3. Entonces, la posición 3, que abarca ese cuartil, sería hasta el tercer dato. Es decir, posición 3 es 140. El cuartil 2 sería 2. Son estas las mismas fórmulas de acá, las volví a copiar acá, sería 2 por n, 10 entre 4. 2 por 10 sería 20 entre 4. Esto es igual a 5. ¿Cuál sería la posición 5? Contamos. 1, 2, 3, 4, 5. 155, es decir, hasta acá está el cuartil 2. ¿Verdad? Esto hasta acá abarca el cuartil 2. Y el cuartil 3 sería 3 por n entre 4, es decir, 3 por 10, 30 entre 4 que va a dar 7.5, redondeado sería 8, la posición 8 que sería 180. Entonces, es decir, el cuartil 13 va a terminar en la posición 8. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, el cuartil 3 está acá, ¿verdad? Es decir, que el cuartil 1 abarca hasta aquí, el cuartil 2, perdón, voy a borrar acá. Sí, el cuartil 2 llega hasta acá, ¿verdad? Llega hasta acá y el cuartil 3 queda acá, ¿verdad? Ahí está. Estos serían los cuartiles, más o menos. Ahora, fórmulas para hallar cuartiles Q1, cuartil 1, 2 y 3 en sus notaciones cuando n es impar. Sería parecido, solo que en vez de por n, vamos a multiplicar por n más 1. Hay que tener cuidado acá, ¿verdad? Que esto esté entre paréntesis. Primero hay que sumar lo que está adentro, ¿verdad? Más 1, es decir, el número de datos más 1. Tienes la cantidad de datos que se analizan. Ejemplo, datos no agrupados. Con los siguientes datos, 16, 10, 4, 8, bueno, etcétera, ¿verdad? Calcular el primer y tercer cuartil. Bueno, este no, solo no, el primer y el tercer cuartil, ¿verdad? El inciso B no lo decil y el 30 percentil, este no se toma en cuenta. El B, solo estamos con el A, ¿verdad? Puede tener que...
Entonces, lo primero que se hace es ordenar los datos de menor a mayor. Entonces, se ordenan los datos de menor a mayor. Entonces, estos mismos datos se ponen de menor a mayor. Entonces, como n es igual a 15, es un número impar, ¿verdad? Es impar. Es impar. Entonces, vamos a aplicar las otras fórmulas. N más 1 sería 1 por n más 1 sería 1 por 15 más 1. 15 más 1 hay que sumar, por eso está entre paréntesis, sería 16. 1 por 16 sería 16 entre 4. Cuartil 2 sería 2 por n más 1. Entonces, tener el cuidado de que ponerlo en paréntesis porque hay que sumarlo entre sí. Sería 2 por 16, 32 entre 4, igual a 8. Y cuartil 3 sería 3 por n más 1, es decir, 15 más 1 al sustituir, 3 por 16, 48 entre 4, esto es igual a 2. Si observan, el 4 es una constante. Ese 4 para esta fórmula siempre va a ir abajo, ¿verdad? O sea, lo que va a variar es el dato de n, la cantidad de datos. Esto porque es impar, se le suma una unidad más, ¿verdad? Entonces, estos son el cuartil. El cuartil no es un número, sino que indica la posición del valor, ¿verdad? Entonces, 4 es que está en la posición 4, es decir, el cuartil 1 llega hasta la posición 4. ¿Cuál es la posición 4? Contar, ¿verdad? El dato. 1, 2, 3, 4. Aquí llega el cuartil 1, ¿verdad? O sea que esto representa el cuartil 1 hasta acá, aquí termina. El cuartil 2 sería, empieza de acá y termina en el octavo dato. ¿Cuál es el octavo dato? 12, ¿verdad? Aquí termina, ¿verdad? Aquí hay 4 datos, 5, 6, 7, 8, hasta la posición 8 que es el número 12, ¿verdad? La posición 8 es el número 12 y el cuartil 3 queda en la posición 12. Posición 12, aquí hay 8, 9, 10, 11, 12. Es decir, en este dato 20. ¿Verdad? Entonces, porque indica la posición. ¿Verdad? Ok. Ahora, percentiles. O sea, solo vemos dos, ¿verdad? Cuartiles y percentiles. Pero hay infinidad de divisiones, ¿verdad? Hay infinidad de divisiones de posición. Se pueden en quintiles, deciles. Deciles es en 10 partes, cuartiles en 4 partes. La cantidad de datos. Deciles serían 10 partes, quintiles en la quinta parte de 5 partes, ¿verdad? Y percentiles son 100 partes, ¿verdad? Así como existen 3 cuartiles que separan un conjunto de datos en 4 partes, también existen 99 percentiles que se denotan P1, P2, hasta P99. ¿Por qué no se incluye 100? Porque 100 es el total de datos, entonces no tiene sentido. Igual con los cuartiles, ¿para qué nos incluye cuartil 4? Cuartil 4 es el último dato de los datos ordenados. Entonces, solo se consideran hasta un número menos del total que existen. Ahora, estos percentiles se separan los datos en 100 grupos, con aproximadamente el 1% de los valores en cada grupo. Los cuartiles y percentiles son ejemplos de cuantiles o fractiles que separan los datos en grupos con aproximadamente el mismo número de valores. Cálculo de percentiles. Para los percentiles con datos no agrupados se usa una fórmula parecida a la de los cuartiles, a saber, si se tienen una serie de valores x1, x2, x3 hasta xn, cuando n es par, el percentil va a ser igual k por n sobre 100. Y cuando n es impar, el percentil va a ser igual k por n más 1 sobre 100. Entonces, ¿cuál es la diferencia con las fórmulas de cuartiles? Que abajo, aquí divide entre 100 percentiles y en cuartiles, si ustedes observan, se parecen las fórmulas, solo que dividen entre 4. ¿Por qué? Porque el cuartil divide entre 4 y el percentil divide entre 100.
Entonces son cierta similitud. El cuartil, abajo el 4 es constante, en los percentiles el 100 es la constante. Donde K es el valor del percentil buscado y N es el número de datos analizados. ¿Verdad? O sea que percentil les puedo pedir de 25 datos, hay el cuartil 4. ¿Cuál sería la posición? Me lo indican ahí. Pero primero tienen que ordenar, ¿verdad? Pero vamos a ver cuando les ponga por algún ejercicio que es la guía que voy a dejar. ¿Verdad? Bien, ejemplo. Nos dice, calcula el percentil 30 de los días que tardaron 10 docentes de sexto grado en planificar sus clases. Entonces aquí nos dan los datos, días que tardaron en planificar sus clases, 10 docentes, pero hay 10 datos acá. Ordenando los datos tenemos del menor hasta el mayor. ¿Verdad? Observen, son estos mismos datos, solo que se ordenaron del menor hasta el mayor. Se pide calcular el 30º percentil, pesos 30, para n igual 10 datos pares. Entonces, como son 10 datos, hay que ver si es par o es impar. Como 10 es par, ¿verdad? Entonces vamos a aplicar la primera fórmula de esta. Entonces, T sub 30, aplicando la fórmula sería K por N sobre 100. K, que es el percentil que nos piden, ¿verdad? El valor de K es el valor del percentil, que sería 30. Por N, el número de datos, por 10 entre 100. Que esto sería 300 estaría 300 entre 100 igual a 3. Entonces la posición 3 es el número 6, ¿verdad? Entonces el percentil 30 de esos datos llega hasta el número 6, ¿verdad? Llega hasta el valor de 6. Otro ejemplo. Calcule el percentil 65 para las siguientes edades de 11 alumnos de un curso de estadística. Entonces, estos son las edades, 18 años, 22, que debe de 11 alumnos, ¿verdad? 6, 8, 11, ¿verdad? Entonces, se pide calcular el 65º percentil 30 para n igual 11 datos impares. Entonces, K es igual a 65, es decir, el valor de percentil que nos piden buscar. Bien, entonces el percentil 65 va a estar dado por K por n más 1 sobre 100. Es decir, 65, que es el percentil que nos piden, por 11 más 1. Va entre paréntesis, que indica que hay que sumarlo antes de multiplicar. Deben tener cuidado acá, o sea, hacerlo con calma. Sería que esto me quedaría 12, ¿verdad? Esta suma de acá, 65 por 12 sobre 100. 25 por 12, vamos a ver, 780 entre 100. No puse el total, sino que sería este total, este producto es 780, por eso es que da 7.8, ¿verdad? No, a ver, me estoy equivocando. Sí, 7.8. Pero se redondea, ¿verdad? Sería igual a 8. Entonces, quiere decir que el percentil 8 termina en la posición 8, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos, es decir, que llega hasta percentil, incluye los percentiles anteriores, aquí sería el percentil 65, ¿verdad? Percentil 65. O sea que hasta ahí llega ese percentil. Bueno, entonces este es los temas de hoy, ¿verdad? Que concluimos. No se pregunta texto o pasamos al repaso.
Un repaso rápido. Sí, repaso, Lick. Bueno, Al repaso. espero que no sea, que no haya sido muy cansado esta sesión, ¿verdad? Solo si nos da unos minutos de receso, Lick, para descansar la vista, ¿puede o no? Bueno, ¿a qué horas entramos a esta sesión? Ahorita son 3:38 p.m. Buenos, Unos 10 minutos nos podrían regalarle. 10 minutos, sí, está bien. Sí. Entonces entren a las 3:48. 48. Bien, gracias. Yo voy a finalizar acá, Gracias. ¿no? Para que